cursos abiertos en línea, desde la perspectiva literaria. ¿Cómo se organiza una obra de literatura? Algunos argumentan que está determinada enteramente por factores fuera del escritor, otros que está controlada por la intención del escritor, y piense además en las múltiples posiciones intermedias. Los teóricos literarios sostienen que la experiencia del escritor es su educación, cultura, prejuicios sexuales, raciales, políticos y la psicología que controla no solo la escritura, sino las ideas y la motivación, todas las cuales hacen que el escritor sea poco más que un títere de sus genes. Pero hay muchos escritores que creen que la obra está igualmente determinada por la cultura y las ideas, que creen, provienen de otro lugar, del inconsciente, de la musa y del éter. Entre estos extremos, destacan los escritores habitantes de la pasión por la revisión de la literatura, como alimento de una conversación creativa. Ellos creen en la intención, pero también creen que su trabajo está influenciado por lo que leen en su experiencia y educación. Además, dominar el lenguaje, es el reducto para la creatividad. El artista de las letras y los números tiene una conciencia en su cerebro y en el lenguaje, el garabato que intenta dar vida a esa imaginación, es lo que será más tarde un texto. El lenguaje es una aproximación, pero mediante el uso del lenguaje discursivo, el escritor intenta crear un evento de conciencia y hacer que el lector experimente ese tipo de escritor que aspiramos ser, rastrea el linaje de las ideas, la arquitectura en el sistema de escritura, la interacción con las lógicas epistemológica y doxástica. La escritura es llevada viva al corazón de los deseos virtuosos del hombre, allí es donde lo literario comienza a calentar el mar frío del corazón extraviado en las ideas. Una obra literaria, es algo creado por el escritor, que está destinado a mover la conciencia de un lector. Si no es placer para la razón y la emoción, no es una obra de literatura, si acaso, solo son notas sueltas, descripción del esto es y la muerte del avatar que no ayuda en la inmersión literaria. Creemos que escribir un libro es una ventana que cuelga entre dos o más seres humanos que de otra manera viven en habitaciones oscuras. La literatura no es un discurso natural, es un habla diseñada cuidadosamente. El escritor no trata de presentar la realidad, sino que presenta una metáfora que expresa la pasión de una época, la relación del escritor con su sociedad. Para un escritor, un crítico dentro del poder administrativo, es a menudo alguien mirando a través de la ventana de una oficina, tratando de adivinar cómo sabe un libro. Para un crítico, un escritor académico es a menudo una criatura infantil que hace a ciegas figuras de barro de letras. Estos desacuerdos son una lástima porque añaden más divisiones a un mundo de por sí ya muy dividido. A uno no le importa tanto el desacuerdo, sino que se daña la tradición intelectual de las universidades de la Ilustración y a su soberanía intelectual, de su comunidad académica. En la literatura, tratamos de describir el mundo. No importa cuán fabuloso o extravagante sea el texto académico. Una de sus intenciones es trazar el mundo en el que está escrito. Surge cuando la emoción de repente se vincula con la imagen racional, la idea en su profunda justificación y el lenguaje en su infinita posibilidad. Lo que se construye con una proposición o metáfora, representa algún aspecto de nuestra relación con la literatura, nuestros semejantes y el mundo que nos rodea. Es una caja verbal que transmite en su narrativa la experiencia del conocimiento y las emociones humanas dentro de la creatividad desafiante. En nuestros libros, ya sean de propósito curricular, de poesía o teoría literaria, tratamos de crear mundos alternativos, diseñando discursos nuevos en los que se ensayan caminos para la experiencia de lo humano. Esta es en parte la naturaleza del texto académico. Uno de los temas de todo libro académico es la experiencia de la sociedad en la que fue escrito. Cualquier texto plantea la ética de un progreso ideal y luego crea su propia sociedad, que, por así decirlo, es perfectible en lo ideal. El margen del texto sobre la sociedad se encuentra en la profundidad, entre el ideal postulado y la sociedad representada. Esto es parte del poder de la literatura creada por la propia comunidad de conocimiento. Pero el misterio de lo social y lo natural es inagotable. Este punto es cierto para cualquier libro, incluso la poesía como misterio de lo humano. Así que en nuestra literatura tratamos con el mundo existente y en la escritura está la responsabilidad de crear mundos alternativos. Si nos sentimos mal por el mundo, nos alejamos de todo y de todos, nos sentimos pesimistas sobre el futuro, entonces no podemos escribir sobre ciencia, matemáticas, poesía. El académico comprometido con alternativas de progreso ético, puede escribir en cualquier momento,
Porque no está destrozado frente a las posibilidades de la literatura. Porque en él hay una humanidad positiva para compartirse como esperanza. Uno escribe cuando está tan ocupado por un concepto emocional que no es capaz de permanecer dormido. Uno escribe cuando es capaz de permanecer en silencio gritando lo que imagina, y lo que uno hace es hacer en un teclado a partir de palabras, crear borradores que intentan lograr el mismo sentido en otro ser humano, en cualquier momento, en cualquier lugar, lo que significa que sin el lector no puede haber literatura. Incluso se puede argumentar que es el lector el que hace al texto ideal, porque si no hay un lector que pueda recrear la emoción, la razón y la historia a partir de las palabras del escritor, entonces no existe ningún texto digno de ser llamado literatura. Nadie escribe sin un lector en su imaginario. Del mismo modo, el lector tiene que ser capaz de hacer de la emoción algo propio. No basta con que el lector entienda, que sea testigo de la experiencia de otra persona. Así que se puede decir que el libro no es sobre el escritor, sino del lector y que sin este enlace no hay literatura. Un libro curricular maneja esto de manera diferente. Es más espacioso en el número de jornadas de lectura. Exige mucho más tiempo. La narrativa curricular se cuenta de muy largo tiro, el lector va de viaje dentro de su historia. El lector es más distante que en la poesía. Sin embargo, con el libro de texto uno a menudo crea una experiencia, un cuerpo de explicaciones, justificaciones, cálculos, y fundamentos necesarios para el estilo de pensamiento científico. Con el texto académico la conexión con el lector es más racional que estética, debido a la intensidad de justificación. En el lector es más íntima su conciencia reflexiva, el propio texto académico es un camino con estilos de pensamiento y habilidades intelectuales propias de las disciplinas. Nos resultaría imposible escribir sin una concepción del lector, esa figura imposible ideal que sostiene el otro extremo de la cuerda. Es la persona con que estamos hablando al escribir. La escritura académica como la poética, implican a la acumulación de información verbal destinada a crear una experiencia que afecte los estados de conciencia del lector. No solo es información del lenguaje, sino también el tono, el ritmo, la sintaxis, la longitud de las líneas y todos los elementos de la escritura. Y lo que el escritor hace en sus arquitecturas con estos elementos, no es simplemente contar una historia o presentar un concepto, hace que el lector quiera saber y sentir, con cada paso. Lo hace querer desear y averiguar qué sucede en la siguiente línea, párrafo, página, sección, capítulo, volumen o serie. Desde la primera frase, incluso desde el título, el escritor se ocupa de involucrar y controlar el interés del lector. Escribir ciencia y paladear ficción, criterio para la juventud. El escritor tiene su intuición original sobre el color de su propio tiempo. Este estado psicológico puede venir a ayudarlo en un apuro creativo. De hecho, una de las razones para escribir es descubrir la naturaleza de nuestro estilo de sentir, pensar y planificar el texto, hacer de la intuición un flujo creativo que sea significativo para el lector. Entonces el escritor comienza a participar en el arte de la razón y el cálculo literario. El proceso de escritura y revisión es el proceso por el cual el escritor se hace consciente de su intuición más intensa. El escritor también calcula el efecto de las palabras en el lector. En el caso del diseño del discurso académico, intentará ser serio, elegante y sobre todo generoso en dejar todo en el intento de formar a las nuevas generaciones. ¿Qué primero? ¿Qué segundo? ¿Qué más? Ciertamente fue el cálculo que llevó a Kafka a comenzar la metamorfosis con la frase, Gregor Samsa despertó una mañana de sueños incómodos para encontrarse transformado en su cama en un gigantesco insecto. Kafka debe haberse reído y, abofeteado, sabía que después de leer esa frase, sería imposible para el lector no leer una segunda y una tercera frase. Siempre ha existido la sensación que una obra de ficción, una novela o poesía no tienen vasos comunicantes con el texto académico o científico. Algunos noveles refieren a la ficción como un paquete de mentiras. ¿La ciencia acaso sí tiene acceso a la verdad absoluta, la mismísima validada por Dios? El contraargumento es que la ficción que también está en el texto académico, es que trata de destilar la esencia misma de la vida, incluso asume que el arte es el que crea la vida de la juventud más virtuosa. Simplista esta, es la razón por la que Platón rechazó la entrada de escritores que se alejaban de la vida misma. El lector universitario no es ningún perezoso o débil mental. Todavía así, cuando escribimos, una parte de nosotros sabe que estamos involucrados en la vida ética de la juventud. No es que la poesía esté mintiendo,
sino que está recogiendo las emociones de su propio tiempo, en el que el lector desea sentirse parte del cambio. Estamos creando esperanza con el poder estético de la literatura de ficción y el arte de la seducción racional en el estilo científico, para lograr el texto académico. Se reclama la libertad de pensamiento como un derecho de nacimiento. La libertad académica no es un juego que podemos perder. No escribimos para los políticos en el gobierno, escribimos para liberar la justicia social. El texto académico es la promesa de dignificar el carácter intelectual de nuestra sociedad. Un escritor hace que el lector quiera creer, haciéndose cargo de la honestidad de su esfuerzo. Pero si el escritor traiciona, considerando la inteligencia del lector un menor de edad, un débil mental, un pobre tonto, entonces, este escritor ya ha fracasado. Después de todo, el escritor académico es un rebelde de las ideas. No importa cuán en serio nos tomen por nuestra literatura, poesía, ciencia y academia, sabemos que no somos descendientes del bufón de la corte. Cuando empezamos a escribir, cuando somos el más humilde novel, nos preocupa ser claros, lógicos, con buena ortografía y aprender a mover las piezas en el diseño del discurso. Todavía nos preocupan esas cosas, pero más recientemente con la madurez, hemos llegado a comprender que nuestro mayor enemigo es el autoengaño, es decir, que mintiéndonos a nosotros mismos nos acerquemos a un texto frío, lleno de discurso de instrucción o cuasi periodístico. Un escritor académico siempre hace de su oficio un asunto de causa y efecto literario. Interfiere a favor del progreso ético, ese mismo que lo llama a ser responsable en su propio tiempo. Cuando se escribe en una universidad, queremos que la pieza de texto funcione, que cumpla con nuestros deseos de causa y efecto. Más allá de eso, tal vez nuestra idea de ganar respeto entre colegas y recompensa financiera, este asunto laboral, por nuestro propio bien, debemos mantenerlo fuera del arte de escribir, no sea que nos distraiga y solo hagamos texto trivial. Si queremos que el trabajo del texto académico refleje causa y efecto, permanezca en lo literario. En cada pieza de texto, el escritor debe volverse invisible. Incluso es engañoso vincular cada pieza de texto a la recompensa de títulos o mejoras financieras. Si algo funciona y es interesante, entonces se publicará, pero sobre todo, se leerá por un público con el carácter intelectual necesario, para superarse en lo moral y ser parte de una vida, haciendo feliz a otros, a modo de profesionalismo. Así como Borges lo sugirió como forma de vocación ética. Escribir mientras imaginamos un futuro para el que somos convocados, significa que algunas opciones estéticas se regirán por razones ajenas a nuestra más local situación de conflicto. Cuando la escritura va bien, el dinero no importa, cuando la escritura va mal, el dinero no ayuda.